Gracias, hermana Rebeca. ¿Sí se escucha, hermanos? Gracias, hermanos. Les saludo, hermanos, en la paz del Señor, a la iglesia de Belisario. Agradezco a Dios este tiempo que me presta para poder estudiar con ustedes esta palabra y a nuestro pastor por ponerme a exponer esta reflexión, este tema que nos encargó en este día, donde nos habla, hermanos, que en situaciones difíciles a veces tomamos decisiones que no son las correctas, las que el Señor a veces nos ayuda a veces no ponemos a Dios frente a nosotros para poder tomar decisiones correctas. A veces tomamos nosotros directamente la decisión sin poner en las manos de Dios nuestras acciones. Acabamos de leer el libro de Segunda de Samuel en el capítulo 19, del versículo 1 al 4. En este pasaje, hermanos, vemos a David, nos muestra a un rey devastado, hermanos, devastado por la muerte de su hijo Absalón. Pero a pesar de su profundo dolor y de su pena, de su duelo, hermanos, el rey tenía que seguir con sus obligaciones, con sus funciones reales y empezar a sanar todas esas heridas que su hijo había provocado en el pueblo. La rebeldía de su hijo, hermanos. Tal vez en el momento que vemos en la palabra como dice que David lloraba y se lamentaba por la pérdida de su hijo, yo creo que cualquiera de nosotros también, hermanos, haríamos lo mismo. Lloraríamos amargamente la muerte de uno de nuestros hijos. Pero creo también que David pensaba en los efectos del pecado que él había cometido, hermanos. Como escuchábamos la semana pasada a mi hermano Abraham, al comentar de que el profeta había ido a la casa del rey a presentarle una parábola, pero también a su vez, como comentaba mi hermano, era una sentencia para David. Y David vio a través de su vida esa mala decisión que tomó, hermanos, de haber pecado delante de Dios. El Señor claramente lo observamos durante toda su vida, le perdonó esos pecados, porque fueron varios, hermanos. Y le restituyó y le sanó, porque sabía que David le pedía perdón de corazón, hermanos, que él, dice la Escritura, que jamás volvió a pecar de esa manera, hermanos. Y él a lo mejor recordó en esos momentos cuando estaba doliéndose por su hijo, de que se estaba cumpliendo la palabra de Natán, de que la espada, hermanos, no se quitaría de su casa. Yo sé que todos ustedes conocemos la historia de este joven Absalón. Y veamos esta historia, veamos la historia de Absalón, cómo surgió toda esta situación, porque en estos pasajes solo vemos ya la muerte de él y cómo David se está lamentando de todo esto que ha pasado a su hijo. Dios, el significado de Absalón es Dios es paz, Padre de la paz, algunos también le dan ese significado, con la paz del Padre,
Qué contradicción, ¿no, hermanos? Que este joven Absalón tuviera ese nombre, pero su padre jamás tuvo paz con este hijo. Jamás pudo sentir paz Absalón con David. O sea, fue una contradicción el nombre que llevaba Absalón. Absalón era el tercer hijo de David, hijo de una extranjera, Maca. Absalón era llamativo, era hermoso, hermanos, de extensa cabellera. Algunos escritores dicen que pesaba casi 2 kilos su cabello, hermanos. Pesaba su cabello casi 2 kilos. 2 kilos, yo creo, me imagino que era también alto. Era simpático, era hermoso, de hermoso parecer, inteligente, y tuvo una gran formación de su madre y de su hermana Tamar, que también la escritura refiere que amaba mucho a su hermana. Y si recordamos, hermanos, Absalón, desde que supo que uno de sus hermanos, Amón, había violado a su hermana, guardó rencor en su corazón, hermanos, le dio rienda suelta a su odio hacia su hermano Amón, y ese odio lo fue acumulando durante toda su vida y muchos años lo guardó en su corazón. Y con esto, hermanos, con este odio que hemos también visto, ayer también lo comentaba mi hermano Dani, cuando uno odia a una persona hasta es capaz de matar, y es lo que hizo Absalón con su hermano. Absalón mató a su hermano en un momento de que este joven también estaba en una fiesta, estaba feliz, contento, radiante, y él mandó a sus criados y les dijo, cuando lo vean así, mátenlo. Dio la orden a su ejército, porque él también manejaba ejército igual que su padre. El significado bíblico de Absalón nos muestra a Dios que se enfoca en la paz, en conciliar a pesar de los problemas y dificultades. Este realmente es el significado de Absalón, que se presenta en nuestras vidas, hermanos. Nuestro Dios nos muestra que la vida se llevan llagas, hay odios, a veces venganzas, hermanos, corajes, enojos no resueltos, que debemos quitar mediante la paz y el perdón. Y esto, hermanos, lo debemos de practicar en todo momento. Y es el único paso para considerar limpiar estos pecados. Solamente con el perdón y la paz del Señor podemos lograr controlar estos sentimientos, porque a veces dejamos más que el sentimiento gobierne nuestras vidas, más que la paz y el amor que el Señor nos presenta. Absalón es un tremendo ejemplo de rebeldía, hermanos. Como les decía, tercer hijo de David, lo podemos verificar en la segunda de Samuel 3:3. Unos de los primeros momentos que la Biblia nos habla de él tiene que ver con el homicidio que les había comentado de su hermano Amón, primogénito de David. Esto lo encontramos en segunda de Samuel 13:22. ¿Podemos justificar el proceder de Absalón? Dado el contexto de que la hermana pues había sido amancillada, hermanos, y él tenía que defender el honor de su hermana. Podemos decir que entendemos por qué Absalón mató a su hermano. Pero sabemos, hermanos, que pues la justicia y el único que nos puede juzgar es Dios, hermanos. Dios a nadie ha puesto para que ponga correctivos. Tal vez en ese tiempo, pues si él estaba a cargo de ejércitos, pues era fácil matar a cualquier persona, ¿no? Y más si Amón había ofendido en su honor y defender su honor de su hermana. En este pasaje se nos narra cómo su hijo se subleva también contra su padre. Absalón también buscó matar a su padre, logró, como les decía, manejaba su ejército. Y en la segunda de Samuel 15:2
nos muestra de la ubicación de Absalón. ¿Saben dónde él se ponía, hermanos? Algunos saben la ubicación que a él siempre le gustaba tomar para poder tener, bueno, Absalón tramó muy bien toda cómo hacer la sublevación contra su padre, hermanos. Absalón se ponía junto al camino, hermanos, a un lado de la puerta del palacio. Y cuando alguna persona venía a pedir consejo al rey David, a poner asuntos en sus manos de alguna situación difícil o algún problema que tuviera con alguien, Absalón lo interceptaba, hermanos. No dejaba que llegara el pueblo a hablar con el rey, sino que Absalón se presentaba ante ellos y les decía que que lo que ellos pedían era justo, que él iba a interceder, que él iba a lograr pues que se lograra su justicia, que él iba a interceder por ellos, hermanos. Entonces, así fue poco a poco ganándose al pueblo para que el pueblo estuviera, como quien dice, de su lado, ¿no? Absalón hablaba mal de su padre, del rey David, y aconsejaba al pueblo. Y él decía, aquí estoy yo para lo que necesiten. Tus palabras son justas. Lo que quería Absalón era ser líder de esas personas. Absalón en esta primera etapa quería aconsejar. Dice en la palabra que también él pues decía, oh Dios, si Dios me diera por juez sobre ustedes, sobre estos asuntos. Él realmente lo que quería era conquistar los corazones de las personas para, como les decía, eventualmente sublevarse ante su padre. La ubicación de Absalón, como les decía, debe servirnos como sirve como un doble propósito, hermanos. Estar atentos a qué cosas se colocan en el camino junto a la puerta de nuestras vidas. Muchos piensan que si andamos en el camino del Señor, no ha de haber interferencias de nosotros hacia Él. Tengamos cuidado, hermanos, cuando caminemos el camino del Señor llegan pruebas y es cuando el enemigo de toda justicia está al acecho. ¿Qué cosas o personas se colocan al lado del camino, hermanos? Absalón estaba a la puerta del lado del camino. Me imagino a Absalón con los brazos cruzados, con su pie doblado junto al palacio, ahí esperando a que la gente llegara, cruzándose con todas las personas, aconsejándoles, intentando hacer un mitin, es lo que realmente era lo que quería Absalón, buscando el reinado de su padre. ¿Qué cosas se ponen a la puerta de nuestro corazón, hermanos, para que no podamos llegar al Señor? La rebelión, hermanos, las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida, es producto del alejarnos del Señor, de dejar que entre el enemigo y haga escarnio de nosotros. La rebelión, hermanos, inicia en el corazón. La rebelión de Absalón inició en su corazón. Y es importante ver la descripción que él hace del rey. Te invito a leer este pasaje que se encuentra en 2 de Samuel 15. Cuando tú tengas tiempo, hermanos, si quieras saber un poquito más de Absalón, estudia 2 de Samuel 15, ahí Absalón hace una perfecta descripción del rey David. La rebelión va en contra de lo que Dios ha establecido y debemos de guardar lo que Dios ha dicho y hacerlo una prioridad, hermanos, no tener prioridad hacia el pecado, hacia la desobediencia a Dios, sino debemos de guardar la palabra del Señor en nuestro corazón en todo momento. Como comentábamos el sábado pasado y en estas lecciones que hemos tenido de David, en un momentito de descuido, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, podemos ya haber cometido un pecado, una transgresión delante de Dios. Y eso a través del tiempo y de nuestra vida
nos traerá muchos males, hermanos, como lo vemos en la vida del rey David. Quiero, hermanos, hablarte del espíritu de Absalón. Algunos escritores dicen que ese espíritu se manifiesta para matar. Lo vemos que él, pues, se asemeja a Abel, que también mató a su hermano. Absalón también tenía ese espíritu para matar a su hermano, para destruir el gozo de los demás, para dividir a los hermanos, para tener poder sobre otros. Absalón tenía falta de perdón contra su hermano, Amón, y también contra su padre David. Pasó el tiempo y Absalón no perdonó, hermanos. A veces hay personas que duran 20, 30 años o toda su vida, no perdonan una ofensa, hermanos. A veces hasta fallecen sin haber perdonado a alguien. Qué duro, hermanos, para la vida de estas personas. Buscaba venganza de su hermano. Buscar venganza es un error. Dejar que un perdón pase más de 24 horas. Jesús nos dijo, hermanos, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No dejemos que pase un día, hermanos. No esperemos a que pase un año o no esperemos a que llegue la cena del Señor para ponernos en cuenta con nuestros semejantes. En el momento, hermanos, que sintamos la ofensa o que nosotros ofendemos, hermanos, debemos humillarnos y en lo más pronto posible, hermanos, lograr conciliarnos con nuestro hermano. Jesús nos dijo, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Las iglesias, hermanos, desgraciadamente, a veces están llenas de personas que no perdonan. Aquí con nosotros, hermanos, y gracias a Dios, no pasa en nuestra iglesia. Las iglesias están llenas de cristianos que no soportan a otros cristianos, o a veces de pastores que no soportan a otros pastores. Están llenos de odio y de rencor. Es duro hablar este tema, hermanos. Es difícil, hermanos, porque esperamos que suceda otra cosa en donde debiera haber paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe, que son frutos del Espíritu. Encontramos a veces lo contrario a todas estas cosas que les he dicho. Entre nosotros no debe existir esto. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vino a destruir las obras del diablo, hermanos. El Señor Jesús vino para destruir esas obras que no nos edifican y que no nos llevan en buen camino, hermanos. Absalón dejó anidar el odio, el rencor y la venganza en su corazón. También quiso tomar venganza contra su padre David. ¿Qué enseñanzas David tuvo con su hijo? Me pregunto, hermanos. ¿David tendría el tiempo para enseñarle? Me imagino que sí. Yo sé que los niños judíos desde pequeñitos son instruidos en sus libros sagrados y les enseñan ampliamente toda su religión. Entonces yo me preguntaba, ¿en dónde falló Absalón o falló David? Me pregunto, no sé si haya respuestas en las escrituras sobre si realmente David dedicaba tiempo a sus hijos o se dedicaba a la guerra, a los asuntos del pueblo, que a veces, muchas de las veces así pasa con nuestros pastores. Antiguamente, hermanos, sabía que los pastores se dedicaban tanto a la iglesia que olvidaban a su familia, que no les dedicaban el tiempo a sus hijos. No permitamos, hermanos, que esta situación, que este espíritu y esta falta de perdón nos llene de amargura y de odio contra nuestros hermanos. Eventualmente el enemigo de toda justicia nos llevará a la destrucción, hermanos. Si en tu vida hay falta de perdón, es tiempo de ponernos en cuenta a Dios, con Dios y con nuestros hermanos. Y veamos cuáles son los puntos, los blancos de Absalón, hermanos, el del espíritu de Absalón, que hasta estos momentos prevalece. Tal vez en la iglesia, también, tal vez en la sociedad, hermanos. Sabemos que la sociedad está llena de muchas cosas malas.
Los puntos blancos del espíritu de Absalón pueden ser nuestros pastores, pueden ser nuestros diáconos, nuestros obreros, miembros de alguna familia, pueden ser los padres, las madres, los hijos o los líderes religiosos. Su objetivo es el mismo, causar división, tener odio y rencor en su vida que lo llenará de amargura, hermanos, porque sí, todo esto, hermanos, tener odio y rencor hacia alguna persona nos llena de amargura, hermanos, y no nos llena del gozo del Señor. Hemos visto cómo ofensas no resueltas pueden llevar al pecado, hermanos. Esta es una situación difícil. Una ofensa que nosotros no resolvemos nos puede llevar al pecado. Y esto nos hace abrir puertas para el espíritu de Absalón. Absalón nos engaña y algunas veces matamos a nuestros hermanos, emocionalmente, psicológicamente, no físicamente, pero sí puede ser en su espíritu. Nuestro Señor decía, no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto nos lo enseña en Mateo 10:28. Sí, hermanos, sí podemos matar a nuestros hermanos, hablando mal de ellos, dañando su testimonio. Cuidado, hermanos, con nuestra lengua. Nuestra lengua bendice y también maldice, hermanos. Puede dar vida, pero también puede dar muerte. Absalón robó los corazones de la gente con su salamería, con sus piropos, con sus palabras buenas. Este espíritu habla a la gente y empieza a admirarlo, hermanos. Lo veían como el futuro rey. Yo pensando en Absalón, dije, hubiera sido un buen rey, si hubiera sido como su padre. Entendemos que el rey David pecó, pero él siempre buscó el perdón de Dios y el Señor sabía bien el corazón de David, sabía bien lo que existía en el corazón, pero Absalón, al igual que el rey Saúl, fue de continuo a pecar, continuamente pecando y jamás confesando sus pecados delante de Dios. Esto es lo que nos lleva pues a nuestra propia destrucción, hermanos. Porque yo creo que si David no hubiera pedido perdón y no hubiera cambiado esa actitud, todos los errores que tuvo en su juventud, tal vez también hubiera muerto, pero el Señor le perdonó porque conocía el corazón de David. Y como decía nuestro hermano Iván la semana pasada, el Señor amaba mucho a David porque David realmente le buscó de corazón y buscó su perdón durante toda su vida, hermanos, pero él sabía bien que ese pecado que había cometido le iba a llevar a grandes males en su familia. El espíritu de Absalón también se presenta como un espíritu de competencia, de control, siembra contiendas, hermanos, división y atrae un grupo de seguidores que son alimentados de ese espíritu de crítica. Se posesiona en el grupo como su guía, como su rey. Así se presentaba Absalón ante el pueblo de Israel, hermanos. Él quería ser el líder. Él quería gobernar en lugar de su padre. Y debemos de cuidar esto y cuidemos las áreas por donde este espíritu viene. Puede ser ambiciones personales, poder sobre las personas, ofensas no resueltas. ¿Cuál es el final de una persona que se deja influenciar por el espíritu de Absalón? Pues al igual que Absalón, muerte y destrucción para su vida. No permitas que en tu corazón haya falta de perdón, hermano. Esto te lleva a la amargura y al odio. Eventualmente el enemigo de toda justicia te lleva a la destrucción. Si en tu vida hay falta de perdón, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Y el Señor te revelará y abrirá tu entendimiento para que veas que a lo mejor has ofendido. Hermanos, a veces, como dicen, el Señor conoce nuestro corazón y antes de que abramos nuestra boca, hasta en los pensamientos, lo más íntimo de lo que pensamos, hermanos, el Señor lo conoce. Y a lo mejor hemos ofendido a otras personas
Y tendremos que humillarnos, hermanos, y pedir perdón. No permitamos que en nuestros corazones haya falta de ese perdón, porque esto nos llevará a una muerte espiritual. Y si entra la amargura a tu corazón, dejarás de congregarte, hermano. También buscarás la división. Mucho cuidado con el espíritu de Absalón, hermanos. ¿Qué decir cómo murió? ¿Alguien sabe cómo murió Absalón, hermanos? ¿Cómo fue su muerte? Pueden abrir sus micrófonos, hermanos, si quieren comentar. Esto es muy importante para que escuchemos las diferentes opiniones que tiene cada quien respecto a este joven. Bueno, nadie se anima. Absalón tuvo una forma muy triste y dolorosa de morir, hermanos. Dicen que la guerra que llevó contra su padre, realmente donde murieron más fue por el bosque, que había tanto árbol, que mató más gente que realmente las muertes que hicieron los soldados, ¿no? Dicen que Absalón iba en un mulo y que iba, pues, alejándose y se quedó su cabellera, como les decía, tan larga, se quedó atorada en una de las ramas de un encino. Y el capitán Joab le fueron a avisar que Absalón estaba, una palabra muy, ¿cómo les diré? Muy, no sé, se me hace muy poética, que quedó entre el cielo y la tierra, Absalón, enredado su cabello en el árbol. Y Joab le dijo a su siervo, ¿y no lo mataste? Y el siervo sabía bien que David había encargado mucho que no tocaran la vida de su hijo Absalón. Y el criado dijo, no, pues bien sé que me van a acusar con el rey y pues no sé qué pasará con mi vida, ¿verdad? Yo no soy capaz de faltar a lo que nos indicó el rey. Y Joab dice que llegó y le clavó 3 lanzas en su corazón, hermanos, y después lo arrojaron en una sepultura y echaron muchas piedras sobre él, y que hasta el momento se conoce esa columna como la columna de Absalón, como en memoria de este joven que murió de una forma muy triste, como les decía, y dolorosa para un hijo de un rey, que quedó entre el cielo y la tierra. Hermanos, hoy trajimos a la memoria la vida de Absalón, el tercer hijo de David, asesino de Amón. Guardó mucho rencor en su corazón y quiso el trono que no le correspondía, hermanos. A veces, hermanos, los errores de los padres a menudo se ven reflejados en la vida de sus hijos. Yo he visto a través del tiempo que a veces digo, ¿y esta chica, su papá era alcohólico y la hija también se casa con un alcohólico? Digo, ¿qué no se da cuenta que vivió con una vida con un alcohólico y va a seguir su vida con un alcohólico? Y yo decía, no lo ve, pero como les digo, el pecado a veces del padre se refleja en los hijos. Y también lo dice los 10 mandamientos, hermanos. Dice que la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice que hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces nosotros podemos alejar esa maldad de nuestros hijos. Y si hemos pecado delante de Dios, busquemos ponernos a cuenta a Dios. Y jamás volver a cometer esos pecados, hermanos, porque el Señor no se agrada de nosotros si reincidimos en los mismos pecados. David en Absalón vio una repetición y amplificación amarga de sus muchos y propios errores y pecados. Dios se había predicho que la familia de David sufriría por su pecado con Betsabé y Urías. Su corazón se quebrantó cuando se dio cuenta que las predicciones de Dios eran realidad. Hermanos, si seguimos a Dios y aunque estemos en medio de situaciones muy difíciles,
que a veces tengamos ofensas, que tengamos, que nos levanten falso testimonio, que nos enojemos así como Absalón se enojó contra su hermano. Dejemos todo a Dios. Como les decía, el juez justo nos juzgará, hermanos, de acuerdo a nuestras acciones. Dios amó a David mucho y lo perdonó, pero no canceló las consecuencias de ese pecado. Absalón habría sido un excelente rey. El pueblo lo amaba, pero en lo íntimo de su ser carecía de buenas cualidades, hermanos. El control necesario en un buen líder, su apariencia, sus habilidades y su posición no lograron cubrir su falta de integridad personal. Los pecados de David lo separaron de Dios, pero el arrepentimiento lo llevó nuevamente a él. Hermanos, si algunos tenemos pecado, como dice la palabra, abogado tenemos delante de Dios. El Señor, en su amplia misericordia, nos perdona, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, a no caer en estos pecados, en este espíritu de Absalón que puede estar entre nosotros, hermanos. Alejemos esos malos sentimientos, alejemos ese mal proceder, hermanos, en guardar rencor, en guardar asuntos no resueltos, porque, como les decía, nos lleva a la amargura y a la destrucción de nuestro espíritu, hermanos. Y como veíamos, David buscó el rostro de Dios y decía, Señor, perdóname. Mis pecados son como, si mis pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y en todos sus salmos, hermanos, el rey David nos mostraba siempre el arrepentimiento y decía, y sabía bien que su pecado siempre estaba delante de Dios. Y siempre buscó el perdón de Dios y humillarse ante él. Yo creo firmemente que David no murió porque buscó el rostro de Dios, porque buscó su perdón, porque buscó el arrepentimiento, buscó de todo corazón no volver a cometer ese pecado, hermanos. Pero a lo contrario de su hijo Absalón, por eso su hijo encontró la muerte, porque Absalón no puso en su mente a Dios. No sé, estaba recordando a los hijos también del profeta, que también sus hijos hacían lo malo delante de Dios. Tal vez Absalón también conocía a Dios, pero realmente no le amaba, hermanos. Lo que le movía a Absalón era lograr sus propósitos, arreglar su agenda personal, o sea, tener el poder sobre la gente. No le importaba realmente servir al Señor. Y pues en el libro de Segunda de Samuel nos narra de todas las cosas que Absalón hizo, hermanos. Tal vez aquí todavía me quedé corta porque muchas cosas tenía en su corazón que lo llevó a la rebelión contra su mismo padre. Buscaba también matar a su padre, hermanos, Absalón. Entonces veamos que si guardamos ese rencor, ese odio hacia alguna persona, el único que se destruye somos nosotros mismos, hermanos. Entonces, en todo momento que podamos, cada vez que nos demos cuenta, y también como decía el rey David, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque a veces pecamos y nos damos cuenta, hermanos, de que a lo mejor estamos ofendiendo a Dios, como les decía, hasta con el pensamiento podemos ofenderle. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero que el Señor nos revele y pidamos a Dios siempre perdón, porque es la única forma, hermanos, de que el Señor esté con nosotros siempre, de que su Santo Espíritu no sea parte de nosotros, hermanos. Y no sigamos evitemos el ejemplo de Absalón, que por odio, coraje y rencor fue homicida, hermanos.
y terminó mal, hermanos. Terminó su vida desgraciadamente mal. Absalón, si se hubiera acercado igual que su padre David, pues tal vez lo hubiera sucedido en el reino, en el reinado de Israel, pero Absalón no supo manejar su vida y no supo perdonar a tiempo y buscar el rostro del Señor para ser restituido. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vos.